¿Listos? Pues muchas gracias por su atención. Voy a dar un breve contexto para después fijar nuestra posición definitiva sobre la ley de telecomunicaciones que se va a votar el día de mañana aquí en el Pleno del Senado de la República. Como ustedes saben, el 24 de abril, hace exactamente 64 días, llegó una iniciativa de reforma a la ley de telecomunicaciones con un argumento que resultó ser absolutamente falaz. El argumento original era que se requería una reforma para poder detener una serie de spots que se estaban transmitiendo en radio y en televisión y que agredían a las y a los migrantes mexicanos. Eran anuncios pagados por el gobierno de Estados Unidos. En esa reunión, insisto, hace 64 días, para nuestra sorpresa, solo 2 artículos se referían a eso y en realidad se trataba de una nueva ley en materia de telecomunicaciones. Nosotros denunciamos en su momento 6 aspectos que nos parecían gravísimos. De esos 6 aspectos que nosotros denunciamos hace 64 días, 4 han quedado ya plenamente resueltos. Nosotros primero que nada alzamos la voz porque el artículo 109 le daba la facultad a una sola persona, al titular de la agencia, para bloquear plataformas digitales. El 109 les permitía bloquear tu cuenta de Twitter, de Facebook, de YouTube, tu canal, tu blog. Ese artículo 109 afortunadamente ya desapareció. Y eso se lo debemos sí a la oposición que alzó la voz, pero sobre todo a la sociedad civil organizada, que participó en los conversatorios, que elevó el costo al régimen, pero sobre todo que transmitió con objetividad y con sensatez lo que es mejor para el país. Han eliminado afortunadamente el artículo 109, cosa que nosotros celebramos. Segundo, señalábamos muy grave que se establecía censura previa a todos los noticieros internacionales. Ejemplo, si un noticiero de CNN se quería transmitir en México, la Secretaría de Gobernación tenía derecho de censura previa. Eso también ha sido eliminado. Se trata de los artículos 201 y 202. También celebramos haber logrado que se quitara la censura previa a los noticiarios internacionales. Tercero, señalábamos que había violaciones graves al capítulo 18 del Tratado de Libre Comercio. Concretamente se trataba de los artículos 56, 57 y 58. Esto ya también fue corregido y en el dictamen que fue discutido y votado hoy en la mañana en la comisión, los nuevos artículos, que ahora son 78, 79 y 80, a nuestro juicio ya no son violatorios del capítulo 18 del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, cosa que también celebramos y por supuesto le acreditamos el mérito a la sociedad civil. Y finalmente, cuarto, señalábamos nosotros los peligros de darle facultades de regulador a una sola persona, al titular de la Agencia de Transformación Digital. Eso era lo más grave de todo, que una sola persona tuviera el poder para otorgar, para revocar concesiones. Esto ya también fue corregido. El nuevo planteamiento es que no sea una persona, sino un órgano colegiado integrado por 5 personas y que sean sí propuestos por la Presidenta de la República, pero votados por mayoría calificada aquí en el Senado de la República. Eso lo celebramos, son avances. La oposición alzó la voz de manera oportuna, pero sobre todo la sociedad civil se activó y de ellos es el mérito de que se haya corregido esto tan importante en el dictamen. Sigue habiendo 2 aspectos que se vuelven determinantes respecto del sentido de nuestro voto. Hemos ya entregado por escrito una propuesta y si es aceptada nuestra propuesta, nosotros acompañaremos en lo general esta votación el día de mañana. ¿Qué es lo que aún falta? Establece el nuevo artículo 183 que se puede solicitar a las compañías de telefonía celular
la geolocalización en tiempo real, y dice hoy el artículo 183, sin que se requiera autorización judicial. Es decir, el 183 no establece el requisito de la autorización judicial. Lo que nosotros hemos planteado por escrito es que se requiera autorización de un juez federal, porque se entiende que el gobierno requiera la geolocalización de un delincuente. Lo que no pueden es estar solicitando geolocalizaciones de manera masiva de ciudadanas y ciudadanos sin orden judicial. Entonces, nuestro requerimiento, y ese es el primer punto, es que se requiera orden judicial federal para que una compañía de teléfono celular entregue la geolocalización de un aparato. Y la segunda tiene que ver con la suspensión de las transmisiones. La ley vigente, la ley actual, solo permite la suspensión de transmisiones, es decir, que si se está transmitiendo un programa en radio o en televisión, se suspenda la transmisión cuando se viola derecho de audiencias infantiles. Así está en la ley vigente. En la propuesta que se presentó el día de hoy, en la mañana en la comisión, se amplía no solo por violación de derechos de audiencias infantiles, sino por violación de audiencias en general, lo cual a nuestro juicio podría dar lugar a abusos, podría dar lugar a que el gobierno suspenda transmisiones simplemente porque no le gusta lo que se está diciendo en el radio o en la televisión. La segunda propuesta que hemos presentado por escrito es esa, que se mantenga la redacción de la ley vigente para que única y exclusivamente cuando se violen derechos de audiencias infantiles se puedan suspender las transmisiones. Termino como empecé. Es mucho lo que se ha logrado, valió la pena haber levantado la voz, valió la pena que las ciudadanas y ciudadanos acudieran a los conversatorios, se han logrado 4 de los 6 puntos, y en caso de que se admitan nuestras 2 últimas propuestas, nosotros estaríamos en condiciones de poder acompañar en lo general el dictamen de la nueva ley de telecomunicaciones. También quiero dejar claro que eso no significa que no presentaremos reservas. Hay algunos otros aspectos menores que por supuesto buscaremos que sean corregidos, pero para nosotros en este momento los 2 irreductibles son que la geolocalización requiera orden judicial federal y que única y exclusivamente se puedan suspender transmisiones cuando se violan derechos de audiencias infantiles. Esa es nuestra posición. Ojalá haya apertura. Por ahora lo que nos han manifestado es disposición a atender estos 2 planteamientos que ellos mismos han calificado como razonables, y si así fuera el caso, nosotros estaríamos acompañando esta legislación y celebrando el esfuerzo de la sociedad civil para corregir ese dictamen que se presentó originalmente aquí hace 64 días. Estamos a sus órdenes para cualquier pregunta. Preguntarles a nuestros compañeros, ¿tienen alguna pregunta? Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Yo quisiera insistir en la cuestión esta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que no tiene autonomía constitucional, como se observa. Entonces, esto también, pues, existe el riesgo de que pueda meterle mano el gobierno federal, pues, dado que no hay una autonomía real. ¿Cuál es la opinión? Ese es un muy buen punto, Gerardo. Para nosotros es mejor el diseño de un órgano constitucional autónomo, pero el planteamiento que aquí se hizo hace 64 días estaba absolutamente fuera de cualquier estándar internacional razonable. En ningún país democrático civilizado se le da el poder a una sola persona para otorgar y para revocar concesiones. El modelo que ahora se está planteando, si bien no es el mejor, a nuestro juicio el órgano constitucional autónomo es aún mejor, sí corresponde a buenas prácticas internacionales, un órgano colegiado que requiera la ratificación del Senado por mayoría calificada, y es por eso que reconocemos que sí es un avance. Para nosotros, sin duda es mejor el órgano constitucional autónomo, pero también reconocemos que un órgano colegiado ratificado por el Senado por mayoría calificada corresponde a estándares internacionales. Ya, la última cuestión es en cuanto a los contenidos, porque no se especificaba. Tengo entendido que todavía está la obligación de decir qué es opinión y qué es noticia, o hacer la diferencia también de lo de publicidad. Creo que allí hay algo que también pues corregir, porque va a ser muy
difícil hacer esta distinción. Ese es precisamente uno de los aspectos que, si bien no hemos señalado como uno de los dos irreductibles, nosotros vamos a estar planteando el día de mañana. Coincidimos completamente con tu planteamiento. De acuerdo, gracias. Gerardo Cedillo, de Radio 1000. Preguntarle si con estas, digamos, ya acuerdos o reformas que se hicieron, todo este nuevo andamiaje, toda esta corrección de artículos y todo lo que se logró, ya podrían dejar de bautizar esta reforma como la ley Mordaza, es decir, ya dejó de ser una posibilidad de que el gobierno pues incida precisamente en coartar la libertad de expresión en el país. Mire, sería de una enorme ingenuidad cantar victoria. Nosotros lo que hemos planteado es muy simple. Reconocemos los avances que se han logrado y no podemos acompañar una ley que por un lado permita suspender transmisiones de manera vaga porque según ellos se violan derecho de las audiencias, número uno, y número dos, mucho menos, y ese es nuestro irreductible número uno, que puedan tener acceso a la geolocalización de la gente sin orden judicial. No vamos a cantar victoria, estamos de manera sensata, de manera serena, planteando cuáles son las dos cuestiones que para nosotros son indispensables y que no han sido atendidas, pero que al mismo tiempo, en caso de ser atendidas, lo dijimos, Gerardo, al inicio de esta legislatura, nosotros mucho más que a oponer, aspiramos a proponer, aspiramos a construir bienes públicos, aspiramos a que le vaya bien al país, que la gente reconozca que nuestro trabajo es útil. El esfuerzo hasta ahora ya rindió frutos, no los suficientes. Si se corrige el tema de la geolocalización y la suspensión de transmisiones, estaremos en condiciones de apoyar en lo general este proyecto de ley. Karina García, Expansión. Buenas noches. Yo quiero preguntar, en diputados, cuando se discutió la ley de Sistema Nacional de Información y Seguridad e Inteligencia, hablaron de que todavía se preservaba en la ley de telecomunicaciones todo lo que tenía que ver con las facultades para crear este padrón de usuarios de telefonía celular administrado por la Agencia de Transformación Digital. O en todo caso que va a llegar aquí esta discusión, y quisiera que me adelantara una postura sobre eso. Con mucho gusto. A ver, le digo dos cosas. Primero, sobre la ley de investigación e inteligencia, esa se cuece completamente aparte. Tenemos enormes resistencias y en principio hemos anunciado un voto en contra de esa ley, que seguimos bautizando como ley censura. Respecto del padrón de telefonía, después de una discusión muy amplia en el grupo parlamentario del PAN, nosotros coincidimos, como sucede en prácticamente todos los países democráticos, que quien tenga un chip de un teléfono celular, pues lo registre. Si se trata de una persona física, será su nombre, y si se trata de una persona moral, será la denominación de la persona moral. Como ahora está planteado en el transitorio número 30, no implica entregarle un padrón al gobierno, simplemente implica la obligación de que quien compre un chip se identifique. Y esto, hemos coincidido en el grupo, es indispensable para acabar con la extorsión telefónica, porque los que compran chips sin querer dar su nombre son los que están todo el santo día extorsionando a los ciudadanos vía telefónica. Quienes no andamos en malos pasos, pues no tenemos inconveniente en que nuestro chip esté vinculado. Insisto, no significa que haya un padrón en manos del señor Pepe Merino. Eso ya no está en la nueva versión. En la nueva versión, en el transitorio número 30, lo que se establece es la obligación de que cuando uno adquiera el teléfono, pues se identifique, como por cierto sucede en prácticamente todo el mundo civilizado. Como han expresado, todo esto es un diseño, ¿no? En la ley de Guardia Nacional, ahí viene, en la del Sistema Nacional de Información e Inteligencia, viene que se integrarán diversos padrones, entre ellos el de telefonía, o el de cuerpos policíacos, o el de personas sentenciadas, en fin. A todo eso, que es un sistema de inteligencia, tendrá acceso todos los órganos de seguridad pública e inteligencia, entre ellos la Guardia Nacional, y la Guardia Nacional pues ahora depende de Sedena. A ver, es una muy buena pregunta.
Nosotros seguimos sosteniendo que el gobierno está instrumentando lo que nosotros denominamos un esquema de gobierno espía. Pero tenemos la responsabilidad de señalar en qué leyes están esos problemas. Y ese problema está fundamentalmente en la Ley de Guardia Nacional, que ya votamos en contra en comisiones y hemos anunciado nuestro voto en contra en el Pleno, en la Ley de Investigación e Inteligencia, que ya votaron en la colegisladora nuestros compañeros y compañeras del PAN en contra y que nosotros también hemos anunciado nuestro voto en contra. Es decir, qué bueno que usted lo plantea. Estas correcciones no significan que se haya acabado el problema de la censura. Significa que esta ley que se va a votar el día de mañana, en caso de que se atienda lo que estamos planteando, estaría correcta, sería útil para el país y estaríamos en condiciones de apoyarla en lo general. Ya discutiremos cuando llegue la Ley de Guardia Nacional, la de Seguridad e Inteligencia, la gravedad de esos dos ordenamientos y por qué los hemos bautizado como leyes espía y por qué como sistema les hemos puesto el calificativo de integrar un sistema de gobierno espía. Mayolo López, Grupo Reforma. Gracias. Solo para saber quién de ustedes entregó el documento y a quién se lo entregaron. Sí, con mucho gusto. Fue un diálogo a lo largo del día, inició en la comisión hoy muy temprano con quienes integran la comisión, tanto con los presidentes de la comisión como con el propio senador Corral, y ahora lo dialogamos tanto con el coordinador del grupo parlamentario de Morena como con el vicecoordinador, y en este caso en el diálogo final estuvimos la senadora Murguía y un servidor. ¿Adán Augusto recibió el documento? El documento final se lo entregamos a Ignacio Mier. Gracias. Es decir, ha habido, es un diálogo, no es un ultimátum, y es producto de pláticas a lo largo del día. Lo que ellos han manifestado verbalmente es que les parece razonable el planteamiento. Seguramente mañana fijarán su posición definitiva. Nosotros lo tenemos muy claro. Si estos aspectos se resuelven, estamos en condiciones de apoyar la ley. Si estos aspectos no se resuelven, no estaremos en condiciones de apoyar. Por eso es que hemos querido fijar nuestra posición con absoluta transparencia. Mal haríamos en no reconocer todo lo que hemos logrado avanzar, porque es muchísimo. El que se haya eliminado el 109 para bloquear plataformas, el que se haya eliminado la censura previa a noticieros internacionales, el que se hayan eliminado las violaciones al capítulo 18 del TEMEC, el que hayamos acabado con esta idea atroz de concentrar en una sola persona facultades de regulador. Todo eso es un avance muy importante. Si no se resuelve el tema de la geolocalización y el tema de la suspensión de transmisiones, pues lamentablemente ni con estos avances estaríamos en condiciones de apoyar. Pero si esto se resuelve, pues tendríamos que reconocer que gracias a la sociedad civil ha habido un avance muy importante y que lo mejor es que acompañemos en lo general. Yo más quería hacer una pregunta sobre otro tema muy rápidamente. ¿Qué opinan sobre la intención del senador que está en la mesa directiva, de la intención de quererse reelegir o querer permanecer en este cargo? Bueno, nosotros tenemos entendido que eso no va a suceder. La información que hemos escuchado es que más bien han decidido que sea una mujer quien ahora presida la mesa directiva y nosotros apoyamos esa idea. Creemos que es conveniente que sea una mujer quien ahora presida la mesa directiva. Esperaremos a que se nos haga una propuesta, ojalá sea una propuesta sensata de una persona institucional con capacidad de conducir las sesiones de pleno de manera institucional. Y nos reservamos nuestro derecho a calificar la presidencia del actual legislador una vez que concluya su cargo. Vamos a esperar a ver cómo es su comportamiento en estos días, pero por supuesto que haremos un balance integral de su desempeño al final de su cargo. No tendríamos más preguntas registradas. Gracias. A ustedes, gracias y buenas tardes.